Hey, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos a su canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Una de las preguntas que me hacen constantemente por mi canal y por mis redes sociales es cuál motocicleta de baja cilindrada recomiendo yo para viajar y si es factible o más bien si es conveniente viajar en una motocicleta de estas características. Pues bien, para responder a esta y otras interrogantes he decidido realizar este video pensando sobre todo en aquellas personas que quieran iniciarse en este mundo de las rutas de las dos ruedas, pero que tal vez no tienen un presupuesto amplio para una motocicleta de mediano o alto cilindraje. Así que si ustedes son de los que quieren iniciarse en este mundo de las rutas pero tienen presupuesto para una moto pequeña de bajo cilindraje, muy seguramente este video es para ustedes, porque aquí les voy a presentar las 5 motocicletas más económicas y las que mejores características tienen a mi parecer para este propósito, es decir, para la ruta. Antes de iniciar, quiero primero aclarar varias cosas que son importantes para entender el propósito y el contenido de este video. Primero, se consideran motocicletas de bajo cilindraje aquellas que están en el rango de 250 centímetros cúbicos o menos. Segundo, la mayoría de motocicletas de bajo cilindraje no son las más recomendables para viajar, sobre todo si nos referimos a modelos de 100, 125 y 150 centímetros cúbicos, debido a su escasa entrega de potencia, algo muy importante a la hora de sobrepasar otro vehículo y alcanzar una velocidad crucero ideal, y a sus limitaciones técnicas y tecnológicas. Ahora bien, ¿se puede viajar en una Boxer 100 o en una YBR 125? Sí, pero esto no quiere decir que sean motos para este propósito. De viajar en ellas se puede viajar, pero con muchas limitaciones en comparación con una moto de mediano o alto cilindraje que está hecha para este fin, como por ejemplo la Kawasaki Versys 400 o la Royal Enfield Himalayan, entre otras. Sin embargo, y a pesar de todo lo que mencioné, hay modelos de bajo cilindraje que tienen ciertas características que las hacen aceptables para rodar. Ojo, no completas, pero sí aceptables, y sobre todo que se consiguen a un precio bastante asequible en comparación con los modelos que acabé de mencionar. Entonces sí es posible viajar en una moto de bajo cilindraje, pero sin aspiraciones de una moto de aventura o de turismo de mediano o alto cilindraje. Y tercer y último punto, en este video mencionaré a las motos más económicas. Posiblemente se queden por fuera algunos modelos que son costosos y que no caben dentro de este video o dentro del propósito de este video, que es ofrecer alternativas económicas. Empezaré mencionando desde la más económica hasta llegar a la más costosa. Aclaro de que el hecho de que una motocicleta esté más arriba que la otra no quiere decir que sea mejor. El único indicador que voy a tener para las posiciones va a ser simplemente la cuestión económica, es decir, la más económica a la más costosa, no en cuestiones de calidad. Si su presupuesto es muy limitado y quieren hacerse a una moto pequeña pero confiable y cómoda, la mejor opción es la Suzuki GN 125. Tenía muchas dudas de ubicar a una motocicleta de esta cilindrada dentro de este listado, porque como lo mencioné anteriormente, son motos que no tienen las prestaciones suficientes para este tipo de conducción. Sin embargo, me atreví a seleccionar esta pequeña custom por varias razones. La primera, porque es una moto muy cómoda debido a la posición de manejo y al tamaño de su sillín, que además es bastante acolchado. Por otro lado, es una motocicleta versátil con la que podremos recorrer tanto caminos de asfalto como carretera destapada y se comportará a la perfección. Es una moto muy económica de mantener y de reparar, además de equipar un motor con 12.5 caballos de potencia que resalta por su calidad y durabilidad. Otro motivo fue su precio, ya que es una moto que cuesta 5.388.000 pesos sin papeles, un valor que la hace muy asequible para los que quieren salir a rodar lento pero seguro. Obviamente no es una moto que resalte por su tecnología ni con la que podamos hacer adelantos fácilmente o alcanzar una velocidad crucero superior a los 80 km por hora, pero dentro de este segmento pienso que es la mejor opción. Una moto económica de mantener, económica de combustible, con un motor muy confiable y con bastante trayectoria en el país, además de que podemos equiparle alforjas laterales para que el viaje sea mucho más cómodo. Por supuesto, si salen a rodar en ella, tienen que exigirle de acuerdo a lo que ofrece, teniendo siempre claro que es una 125. Francamente, es la única moto que me atrevo a recomendar en este segmento, y lo hice por su comodidad, por su trayectoria y porque sé que hay muchas personas que buscan una moto de este presupuesto y calidad para iniciarse en este mundo de las rutas. Un segmento que definitivamente es 100% pensado para la carretera es el segmento de las motocicletas cruiser, en donde la sensación de libertad y comodidad se sienten a flor de piel. En este segmento hay una muy buena opción, la Avenger 220 de Bajaj,
una motocicleta hecha para brindar comodidad y una conducción agradable. Dentro de las cruiser de baja cilindrada que se pueden conseguir en Colombia, esta a mi parecer es la mejor opción, primero por su cilindrada, ya que equipa un motor de 220 centímetros cúbicos refrigerado por aceite, el cual nos ofrece una potencia máxima de 19 caballos de poder a 8400 RPM y un torque de 17.5 Nm a 7000 RPM, prestaciones suficientes para uno que otro acelerón y para adelantar sin mayor dificultad. Por otro lado, es una moto muy cómoda por la posición de manejo y el tamaño de su sillín, que además tiene buena espuma. Otra ventaja de este estilo de motocicletas es que equipan llantas ideales para asfalto y para una conducción más estable y suave. Sin embargo, eso también tiene un contra, y es que no son llantas ideales para terrenos destapados. De hecho, estas motos no fueron hechas para este tipo de terrenos, por sus llantas, por su peso, su estructura y su corta distancia al piso. Aunque esto no quiere decir que no se puedan usar para este propósito, pero evidentemente no obtendremos su mayor rendimiento. Otra muy buena opción dentro de este segmento es la Suzuki GZ150, que es la moto que tengo yo. Es una máquina muy fina y con acabados de primera calidad, aunque su relación peso-potencia hacen que sea una moto lenta y poco efectiva a la hora de adelantar. Actualmente no se consiguen modelos nuevos de la Avenger 220, solo de segunda mano, y su precio oscila entre los 5 y 7 millones de pesos. Una moto muy económica para todo lo que nos ofrece y una opción perfecta para aquellos que quieren algo con estilo, comodidad y potencia. La X-Pool 200 es un modelo que está muy de moda por estos días y que llegó a revolucionar el mercado de las motocicletas doble propósito en Colombia por sus detalles tecnológicos. Decidí escogerla porque considero que dentro de la gama de su segmento es la más completa, la más polivalente y la que mejores prestaciones ofrece para salir a rodar sin ser una moto 100% de aventura. Monta un motor monocilíndrico de 200 centímetros cúbicos con 18 caballos de poder a 8000 RPM y un torque de 17 Nm a 6500 RPM, que resultan aceptables para adelantar y mantener una buena velocidad crucero. Equipa también freno ABS, un sistema de navegación Bluetooth, inyección electrónica, puerto USB, defensa, handsavers, protector de cárter y llantas de excelente calidad. Todos estos son aspectos importantes a la hora de salir a rodar y que la asemejan a esas grandes motos de turismo. Otra de sus grandes ventajas es su precio, que es de apenas 9.390.000 pesos sin papeles, y lo mejor, la podemos encontrar en dos versiones, una más enduro, es decir, más trochera, y otra versión más para el asfalto, que vendría siendo la X-Pool 200T y cuesta 100.000 pesos menos. Sin lugar a dudas, una motocicleta con una excelente relación costo-beneficio que le ha permitido a muchas personas iniciarse en este mundo de las rutas a un bajo precio y que llegó a meterle presión a las demás marcas en términos de precio y tecnología. Amada por muchos y odiada por otros, la siempre polémica AKT Adventure 250. Un modelo que ha evolucionado bastante desde su lanzamiento en el año 2015 y que cuenta con características propias de una moto de aventura, pero de baja cilindrada. Podría decirse que es la moto de aventuras más económica y completa del país, aunque no por eso la de mejor calidad, ya que se habla mucho al respecto sobre este tema. Pero bueno, primero hablemos de sus prestaciones. Equipa un motor monocilíndrico de 249 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, el cual nos ofrece una potencia de 25.4 caballos de poder a 9000 RPM y un torque de 23 Nm a 7000 RPM. Cuenta con ABS de doble canal, inyección electrónica, suspensión invertida, iluminación LED, puerto USB y luces estacionarias. Es innegable que es una moto muy completa y que ha sufrido cambios muy positivos y muy interesantes en comparación con los modelos anteriores, y ni hablar de su precio, que es de tan solo 13.090.000 pesos sin papeles, lo que la convierte en la moto más económica de ese segmento. Sin embargo, no todo es color de rosa. Infortunadamente, este modelo aún sigue presentando algunos problemas que vienen heredados de sus modelos anteriores, problemas reportados por varios usuarios que la tienen, como por ejemplo el constante desajuste de sus piezas, el consumo elevado de combustible, que es de 70 u 80 km por galón aproximadamente, las vibraciones, problemas de sobrecalentamiento, entre otros. Aclaro que esos problemas no se presentan en todas las motos, pero en todo caso resulta siendo una lotería comprarlas, y más si tenemos en cuenta que son modelos nuevos que vienen a probarse por primera vez en el país.
Si queremos viajar en una moto bella, robusta, con tecnología y además de eso rápida, la Dominar 250 es la opción perfecta. Ubicada dentro de la gama de las Sport Touring, es una motocicleta que había sido esperada por mucho tiempo y que se está robando todas las miradas por su diseño y prestaciones. Si bien no es la más cómoda de este listado, sí es la que a mi parecer mejor relación costo-beneficio tiene de su segmento. Equipa un motor monocilíndrico DOHC de 248 centímetros cúbicos refrigerado por líquido, el cual nos arroja una potencia máxima de 26.6 caballos de poder a 8500 RPM y un torque máximo de 23.5 Nm a 6500 RPM, números que nos permitirán conducir con mucha tranquilidad, sobre todo a la hora de adelantar o de querer llevar una buena velocidad crucero. Cuenta con freno ABS de doble canal, inyección electrónica, suspensión invertida, clutch antideslizante e iluminación LED. Una lástima que no cuente con puerto USB ni con un sistema de conectividad Bluetooth, elementos muy propios de una moto de turismo. Una moto pensada para aquellos que quieran una máquina con una excelente respuesta y que nos permita estirarnos un poco más en cuanto a velocidad final. Es importante resaltar que es una moto pensada más para asfalto que para terreno destapado, aunque no se va a desbaratar si cruza alguna trocha. Sin lugar a dudas, de todas las motos de este listado, esta es la que mejores prestaciones en términos de potencia nos ofrece para salir a rodar con total tranquilidad, con un motor al que se le puede exigir y que nos va a responder de la mejor manera. Ahora bien, hay quienes prefieren algo más todoterreno, más versátil, ya todo va en gustos y en el tipo de conducción que quiera cada uno. Su precio de venta a la fecha es de 11.990.000 pesos sin papeles. Y bueno amigos, hasta aquí este video, espero les haya gustado este trabajo investigativo que realicé para todos aquellos que quieran iniciarse en este mundo de las dos ruedas, en el mundo de las rutas. Recuerden que esta es solo mi opinión, basada por supuesto en mi experiencia en este mundo de las rutas y de las motos. Respeto cualquier opinión diferente, por supuesto. Si ustedes creen que faltó alguna moto, quieren sacar una o hacer su propio listado, pueden dejarlo aquí en la caja de comentarios y con eso vamos alimentando la discusión para los que vayan llegando y quieran mejores alternativas o más alternativas aparte de las que yo postulé. Y nada, si les gustó este video y quieren apoyar mi trabajo, lo pueden hacer dándole like a este video, compartiéndolo y por supuesto suscribiéndose al mejor canal de motos y de rutas de Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas rutas.